yo quisiera que en esta noche, al margen de esto que comenté, pudiésemos extraer de la palabra de Dios qué significa una vida de entrega. Porque a veces, o generalmente, yo me entregué al Señor. ¿Y qué significa una vida de entrega? Levanté la mano, me di cuenta que estaba en falta, que estaba en pecado, me arrepentí, le pedí perdón al Señor, confesé, el Señor me perdonó, me entregué a Él. Y con eso, esa es la punta del ovillo. ¿Cómo estoy transitando esa vida de entrega? ¿Qué estoy haciendo por aquel que hizo todo por mí y me da más abundantemente de lo que yo puedo llegar a recibir? ¿Cómo le estoy retribuyendo? Yo todos los días, le doy la vida todos los días, vengo a todas las reuniones, perfecto. Pero en la tarea en general, que como iglesia estamos, por eso mencioné eso al principio, de cómo servimos al Señor en los distintos aspectos, y por una conversación que tuve con Marianela en el campamento, de cómo servir al Señor en distintas tareas, ¿no? Que después compartimos con ella también, me acuerdo ahora porque están acá esas. La importancia es decir, ¿qué elijo yo para servir al Señor? ¿Qué tarea elijo? Yo se los largo. La idea, le doy la idea para ver en qué yo puedo contribuir más a esta extensión. No le digo que se vayan a Epuyén, ahí al lado de Cholina, a ser misioneros allá. Ni le estoy diciendo a buscar otro lugar que no sea doctora para ir, no, le estoy diciendo que dentro de sus posibilidades, que haya en su corazón el deseo de poder hacer una entrega real con hechos concretos al Señor en nuestra vida. Después el sábado podemos hacer algún comentario sobre la reunión de las mujeres que tiene que ver con esto que estoy diciendo en este momento, su organización y todo eso. Les invito a que tengan sus Biblias abiertas en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Antes de llegar ahí a Filipenses, vamos a hacer una breve introducción. El apóstol Pablo, confirmado que él fue quien escribió esta carta a los Filipenses, lo hizo estando preso en Roma. A Pablo lo agarraron con falsos testimonios y lo metieron preso en Roma, y la escribió en el año 63 estando en la cárcel. Fíjense, no sé si ustedes después pueden buscar ahí o tengan marcado ahí Filipenses y busquen en Hechos capítulo 16, que llama la atención que Pablo fue a parar preso, a donde casi lo matan ahí, después, bueno, fue preso de vuelta y qué sé yo, después que quiso ir a predicar el Evangelio, misión a la cual Dios lo había llamado, quiso ir él, y Dios se lo impidió. Ahí si ustedes se buscan, se fijan en Hechos, capítulo 15, del 16, del 6 al 10, es cuando quiso ir para un lado y el Espíritu Santo le dijo, no, para ahí no va. Versículo 6 del capítulo 16 de Hechos. Y el Espíritu fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y quisieron ir a otro lado, y dice en versículo 7, pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, a dos lados donde era necesario ir y predicar, porque él aprovechó a dónde podemos ir. Como nosotros estuvimos viendo, bueno, ¿a dónde podemos ir? Bueno, Pablo dijo, no, el Espíritu dijo, no, bueno, ¿cómo le dijo que no? No sé. Si en sueño, una visión, perdió el barco, no sabemos. Pero se lo dijo. Él escuchó el mensaje, como así también tuvo una visión del varón macedonio que le dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. Y fue a Macedonia y lo ayudó. ¿A dónde fue a parar? A la cárcel de más adentro. Cuando Dios hace lo que no tiene sentido, ¿no? Cuando Dios hace lo que no tiene sentido. Por supuesto, de por medio la conversión de un montón de gente, hasta el carcelero de la cárcel, que lo estaba cuidando, se convirtió en ese conocido pasaje. Entonces, él escribe en el año 63 de la era cristiana, de nuestra época, esta carta. En la prisión, esperando, mientras él escribía, usted imagínense, mientras él escribía, estaba esperando que se abra la puerta, que agarre un soldado, venga, vamos, lo vamos a matar.
Es el entorno que Pablo estaba escribiendo. Y escribe esa carta a los Filipenses. Antes de eso, Pablo había visitado a Filipos por primera vez en el año 52, en el segundo viaje misionero. Ustedes saben que Pablo hizo 3. En el segundo había llegado a Filipos y volvió en el año 57. Fue uno de los lugares a donde más Pablo estuvo predicando el Evangelio. Y van a ver la sorpresa de los datos actuales. Y luego, en la Pascua del año 58, 52, 57 y 58, Pablo estuvo las 3 veces durante bastante tiempo predicando y enseñando y constituyendo la iglesia ahí en Filipos. Conocía muy bien la ciudad. Y esta ciudad tenía un puerto que se llamaba Neápolis, ahí en Hechos 16:7. Zarpando después de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Un puerto que en ese tiempo ocupaba gran cantidad de personas y era importante porque tenía la entrada o comunicaba con el mar. Ahí llega Pablo. ¿Qué es lo que ve llegando al puerto? Porque tiene que ver con lo que dice Filipenses 1:21. Yo le digo un poquito y ustedes lo saben de memoria. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la carta que le escribe estando preso, después cuando lo agarran ahí en Filipos y lo meten preso. ¿Qué es lo que vio Pablo para escribir esas palabras después? Llega al puerto y por supuesto ve allí al comerciante que está recibiendo la mercadería de los barcos, las mercaderías que le venían del oriente. Y les digo, actualmente el puerto de Neápolis se llama Kavala, con K, Kavala, con K y B corta. Y pertenece actualmente a Turquía. Es un lugar a donde cambió varias veces de dueño en Europa por las distintas guerras que tuvieron. Actualmente, ese Neápolis se llama Kavala y pertenece a Turquía. La iglesia de Filipos, extraordinaria en su crecimiento, extraordinaria en su gente. Pablo la visitó más de que sé yo cuántas cosas más. En este momento, en esa zona, el 98% practica la religión musulmana y se cuentan con los dedos de la mano los cristianos. Pablo hizo su tarea, cumplió con la tarea que le habían dado. Después los que fueron quedando y dando el testimonio, dieron el testimonio y los que lo fueron recibiendo eligieron. ¿Me voy para un lado o me quedo donde estoy? ¿No? Lo digo de paso eso, para que veamos cómo el mundo va cambiando y cómo a pesar del testimonio de muchas veces tenemos, como decía Hugo Pablo esta mañana, parece que no tenemos fruto, pero aparecen después frutos de los que pasaban ahí. Ahí estaba el comerciante entonces en este lugar de próspero, recibiendo la mercadería y preparándose para el transporte que tenía que mandarlo al interior. Es decir, recibían en el puerto, mandaba al interior esa mercadería. Entonces, este comerciante, Pablo lo miraba, ¿y qué podía estar pensando? A ver, ubíquense. Para mí el vivir son las ganancias de mi negocio, permanentemente ahí. Cerca de este estaban los que le hacían el trabajo, los que estaban al barco, cargaban la mercadería y llevaban o a otro barco o a las carretas o a los medios de transporte los bultos para llevarlo luego a los galpones o mandarlo directamente al interior. Los changadores, los tipos sufrientes. ¿Qué podía decir esta gente que vivía permanentemente así? Para mí el vivir es el trabajo y el sufrimiento, no tenía otra forma. No sé si alguna vez lo comenté, esa expresión muy común entre nosotros,
Lo menciono a raíz de que pertenece a Turquía, esta parte, como turco en la neblina. ¿Saben el origen de esto? Creo que una vez lo comenté. Todos los que escaparon de Europa durante las distintas guerras y venían a la Argentina eran estos, changadores, trabajaban en los puertos. Y allá la neblina era tremenda. En los puertos la neblina durante el invierno es tremenda, no se puede ver. Por eso la expresión como turco en la neblina, que la decíamos nosotros, porque venían y ¿a dónde iban? A los puertos, porque era su trabajo, era lo que sabían hacer. Y nosotros apreciamos esa expresión criolla. Para mí el vivir es el trabajo y el sufrimiento. Aparte, estaba ahí caminando, imagino que en los lugares más lindos, disfrutando, sentando como laburaban los otros, el filósofo, en esa época del surgimiento de los filósofos griegos, estaba ahí ese paseándose con el pergamino en su mano o con alguna cosa, con las palabras místicas de en ese momento el conocimiento profundo que se decía acerca de las filosofías, y al contemplar cómo el afán, el comerciante se desesperaba para que no pierda nada y poder tener la mayor ganancia posible, y ver a los otros cómo trabajaban, sacaba pecho, se rejuvenecía. ¿Y cuál podía ser la frase del tipo? Ya tipo, sobre todo esto, aquel queriendo ganar plata solamente, los otros pobres trabajando como locos. Para mí el vivir es la sabiduría, que fue uno de los grandes enfrentamientos del cristianismo. La sabiduría griega, por el otro lado, sobre el existencialismo, negar a Dios y que se cuantas cosas más. Para mí el vivir es la sabiduría. Entonces Pablo, a la iglesia que estaba en ese lugar, propio de los viajes anteriores que él había hecho, que estaba inmersa en esa sociedad, hice ese preámbulo para que nos demos cuenta los filipenses, los que habían creído en el Señor, que a lo mejor algunos eran changadores, y otros serían comerciantes, que yo no sé, pero en general el pueblo que estaba ahí estaba viviendo en ese entorno porque era el puerto, la principal actividad que tenían, ¿no? Entonces Pablo le dice, parafraseando la parte de Filipenses versículo 21, para mí el vivir no es la riqueza, ni el trabajo, ni el sufrimiento, ni la literatura, sino Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Esa es la expresión que Pablo le está diciendo ahí en el versículo 21 de la carta a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo. De manera que esta frase del apóstol Pablo, que la sabemos de memoria, pero que normalmente el que la dijo fue él. Hay que ver si yo me la agencio, ¿no? Demanda vivir para nuestro Señor una vida de entrega. Entonces, el apóstol ahí mismo, escribiéndole a los filipenses, da dos ejemplos acerca de lo que es una vida de entrega, que lo vamos a ver rápidamente para ver si coincide con lo que nosotros pensamos que es una vida de entrega al Señor, después que Él nos salvó. Lo ilustra de dos formas muy concretas, de dos personas que son conocidas para nosotros. Capítulo 2, versículo 25. El primero de ellos es Epafrodito. No conozco ningún hombre con el que se llame Epafrodito. Sin embargo, está bien visto. Largo para las chicas, las mujeres que van a tener hijos. Epafrodito. Es un buen muchacho. Epafrodito ilustra una vida de entrega para Cristo, pero de una entrega arriesgada. Capítulo 2, a partir del 25. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte,
exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. A Epafrodito le había encomendado una tarea, era el mensajero de la iglesia. Era aquel que iba a visitar, en este caso a Pablo. La iglesia lo mandaba para ver cómo estaba el Pablo. Pero a su vez era ministrador de la necesidad de Pablo porque lo había visto ahí en la cárcel. Y él arriesgó su vida. ¿Por qué arriesgó su vida? Porque él estaba ayudando a un sentenciado a muerte. Pablo estaba sentenciado a muerte. Y él lo estaba ayudando. Corría riesgo su vida de hacer lo que Pablo decía, de llevar esta carta, de hablar con él, de hablar con el otro. Sin embargo, él lo hizo. Contrajo una enfermedad mortal que estaba casi muere a causa de esta enfermedad. Y nos da una gran lección para nosotros, esto dicho así rápidamente, ustedes pueden leerlo, que es que él expuso su vida. Él tenía que hacer una misión. Tenía que cumplir la misión de que la iglesia iba a ver a Pablo, porque era el encargado de hacerlo, y al verlo a Pablo, colaborar con lo que él estaba mandando. Y él quiso cumplir la misión aún a riesgo de su vida. Yo digo, no nos vayamos tanto a riesgo de su vida, pero digamos, ¿estoy dispuesto yo a sacrificar algo, si vale la pena sacrificar, para hacer el servicio que el Señor me está pidiendo? O que me está reclamando, o que veo que está la necesidad en la iglesia y en los de afuera. Él estaba dispuesto a hacerlo. Jugó su propia vida, a pesar de los riesgos, y la arriesgó temerariamente. El cristiano, usted y yo, poder tomar uno de estos ejemplos y aplicarlo, es riesgoso, y bueno, igualmente vamos a hacerlo. Por supuesto que a lo mejor no son los riesgos de este tiempo, son otro tipo, pero el asunto está en que cumplo con lo que el Señor me está demandando. Y en este momento, él estaba cumpliendo lo que la iglesia le decía, lo que el misionero le estaba diciendo, en cumplimiento de la orden que él, o de la decisión que él había tomado de servir a Dios a través de la iglesia. Necesitamos, hermanos, en nuestra congregación, a pesar de lo que yo dije al principio, que hacemos y hacemos bastante dentro de todo, personas que a uno le está dedicada a hacer algo, que puede decirme, pastor, ¿qué puedo hacer yo? Estoy dispuesto a hacer algo. Le buscamos algún trabajo. Algo puede aparecer. Algo puede aparecer. En segundo lugar, da el ejemplo de Timoteo. Los versículos 19 al 22 de Filipenses, el mismo capítulo 2. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La entrega de Timoteo, la tarea que le fue encomendada y que él aceptó, era desinteresado. Él lo hacía por el amor a su Señor, lo estaba haciendo. Las tareas que le hacía. Y Pablo dice, como ningún otro. A mí, digamos, no hacía competencia, pero él hacía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que hacerlo. Porque Dios se lo había pedido, porque Pablo lo estaba instruyendo con respecto a eso. Él se preocupaba por las cosas que había que hacer dentro de la extensión del Evangelio de ese tiempo. Por lo menos yo pienso en eso. Pensamos en qué podría estar haciendo. Una entrega desinteresada al servicio del Evangelio, al servicio del Señor. Y se interesaba, vieron que yo generalmente siempre les digo, oremos unos por otros. Oremos unos por otros. Interesémonos unos por otros. Para que esta sociedad que nos rodea no nos absorba. Y hablando de orar, oremos por Néstor. Para que su entorno no lo absorba. Recién estuve con él. Para que su entorno no lo absorba. Es un hermano nuestro en la fe. Que por haberse entregado al Señor está teniendo problemas. Lógico, si no se hubiera entregado al Señor no tendría problema. Y nos pasa a nosotros cuando queremos hacer algo por el Señor. Y el ejemplo de Timoteo es, Pablo lo pone como ejemplo para desafiar a la iglesia
iglesia de Filipos, a la iglesia de los filipenses, a este tipo de trabajo. Por eso menciona Epafrodito, por eso menciona Timoteo, y al final le está diciendo, yo mismo soy ejemplo a ustedes de esto. Y se lo expresa en el versículo anterior, ahí en el 2:17. Lo explicamos rápidamente y con esto terminamos. Y aunque sea derramado en libación, dice Pablo, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Sea derramado en libación. Esta es una expresión que no tiene que ver mucho con lo que sabemos nosotros de los servicios al Señor. Era una forma que se practicaba en los sacrificios paganos. Hoy no se hará de otra forma, pero bueno, en ese tiempo la libación consistía en derramar una copa de vino como ofrenda a los dioses. Como ofrenda a los dioses se derramaba una copa de vino. En cada comida que se hacía rituales en la iglesia no creyente, entre los paganos, comenzaba y terminaba con una libación. Libación que era, si esto fuera vino, ¡bum!, lo tiraban ahí cuando empezaban y lo tiraban cuando terminaban, como un ritual dentro del culto que ellos celebraban. Pablo sabía que en cualquier momento se abría la puerta de la celda y lo mataban. Pero él le dice que no tiene ningún problema en morir, en entregar su vida en libación, es decir, que su sangre sea derramada. ¿Sobre qué? Sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Es como diría, yo no tengo ningún problema en morir y que sea derramada si los hermanos de la Iglesia Redentor sirven al Señor con amor, con desprendimiento y con gozo. Es decir, que mi sangre sea derramada. Me matan porque estoy preso por esto y por lo otro, pero sé que aquellos que les llegó mi palabra están haciendo las cosas como corresponden. Por eso dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Qué responsabilidad, qué responsabilidad nuestra de saber que alguien puede estar aprovechando este ejemplo, ¿no?, derramando su propia sangre, aparte de Jesucristo, y va a ser muerto, sacrificado Pablo. ¿Por qué? Contento porque el fruto del trabajo de él había resultado. Ojalá, hermanos, que en medio nuestro podamos trabajar de esta forma, empezar o seguir o agregar, arriesgándonos en forma desinteresada y gozosa en base a estas ilustraciones. El Señor nos desafía, la Iglesia lo necesita y a nosotros nos hace estar ocupado en las cosas del Señor. Pero la decisión es personal. Es decir, usted lo decide. El ofrecimiento está, no solamente mío, el ofrecimiento, yo soy intérprete de lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga a tomar una decisión correcta en este tiempo, sabiendo de estos ejemplos que son buenos de imitar. Estos ejemplos que son buenos de imitar. Que el Señor nos bendiga y que cada uno de nosotros podamos en su tiempo pedirle al Señor la sabiduría necesaria para ver, Señor, qué es lo que puedo hacer en tu obra, en base a mis capacidades, en base a mi tiempo, en base a la familia que tengo, en base a donde vivo, en base a la fe, no sé qué. Pero que el Señor nos bendiga para que tomemos la decisión correcta. Y si ahora estamos yendo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último en la tierra, y bueno, seguiremos en más lugares en Jerusalén, Judea, hasta el último en la tierra. El Señor nos utilizará para expandir su evangelio, que en definitiva redunda en crecimiento de la Iglesia. Redunda en crecimiento, en la importancia de la coinonía, de estar juntos, de poder trabajar para el Señor, de los ministerios que están involucrados, cómo nos ayuda eso en nuestra vida de todos los días y en nuestra relación con Dios. Epafrodito, Timoteo, por ahí hay algunos, Pablo hay muchos, pero bueno, recordemos esos nombres como ejemplo, por supuesto, ejemplo supremo del Señor, pero sin decir, pero era Jesús. No, son estos tres, hombres dispuestos a eso. Y Él nos está pidiendo, bueno, que nosotros veamos dentro de nuestras posibilidades cuál es el esfuerzo que pueda hacer en este servicio. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por el tiempo compartido en tu casa. Gracias, Señor, porque pudimos presentar ante ti el gozo de nuestro corazón, expresado en lectura, en canción, en oración. Y gracias por tu palabra.
Señor, que podamos imitar, tener el deseo de imitar a aquellos que fueron ejemplos y podemos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, poder servirte como tú lo deseas. Gracias, Padre, porque nos instruyes permanentemente. Bendícenos a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades, los que estamos aquí, los que no están con nosotros. Y gracias, Señor, porque sabemos que yendo a ti, tú tienes la respuesta adecuada para cada uno. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor nos bendiga.